Recorded. Antes decían recording in progress y ahora recording. Bueno, pues vamos allá. Voy a compartiros la pantalla y os voy a dar la chapa un ratito. A ver, esperad, que es que esto se me ha ido la ventana a donde no debía. Vale. Pantalla 1. Pantalla 1. Compartir. Cuando veáis la pantalla me decís, ¿vale? Lo vemos. Fenomenal. Pues bueno, chicos, lo primero, como todos los días, porfa, acordaos de poneros el casco de trabajador, de director general y no la gorra de estudiante, ¿vale? No quiero ser pesado, pero de verdad que es lo que vosotros vais a sacar. Tirad de mí, preguntad lo que queráis, ¿vale? Os recuerdo, tema 7, ¿vale? Ya estamos terminando, nos queda una parte, bueno, pues también de CRO, nos queda una parte de analítica, pero bueno, cosas relativamente sencillas como la de hoy, ¿vale? Os recuerdo que esta clase es continuación de la anterior que tuvimos, en la que estuvimos definiendo sobre todo el qué, ¿vale? Que es la estrategia de contenidos, lo que era el Content Hub, el funnel, las métricas y cómo utilizar también el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Hoy vamos mucho más a temas más, no quiero decir más prácticos, porque lo otro es mucho más sistémico. Todo se basa en conocer al cliente y a partir de ahí desarrollar una sistemática de generación de contenido, pero hoy vamos a intentar que ese contenido tenga impacto, surja efecto, ¿vale? Vamos a hablar de storytelling, vamos a hablar de copywriting, vamos a hablar de un poquito de psicología, no vamos a entrar en neuromarketing, me encantaría, pero dentro de eso sí que vamos a tocar un poquito todas estas cuestiones que tienen más carácter psicológico, si lo queréis llamar así, ¿vale? Y además hoy he decidido que voy a empezar la sesión al revés, ¿vale? Porque como además sé que ya vais más apretados que la leche, pues prefiero empezar, perdonad, tengo aquí un pelo en la boca o algo. Prefiero empezar haciendo el resumen para luego ir al detalle, ¿vale? Y luego lo vuelvo a poner al final del resumen, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de introducción, perdón, cuando hablamos de marketing de contenidos, ya vamos a esa parte de ejecución, factibilidad y sobre todo generación de impacto, siempre acordaos que aquí esto de lo que va es de generar negocio, ¿vale? De generar negocio. Y siempre dentro de ese formato de marketing que llamamos inbound marketing, mucho más orientado a atraer que no a machacar al cliente, ¿vale? Y esto es clave, porque la atracción sin conversión es como un jardín sin flores, ¿vale? Es decir, podemos hacer muy bien, os recuerdo que en la anterior sesión vimos, oye, hay que generar contenidos adaptados a cada una de las fases del funnel y hablábamos de atraer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es que ahora vamos a hablar, además de cada una de esas fases del funnel, cómo hacer que funcione, ¿vale? Y aquí no quiero engañaros o no quiero, viene en una de las diapositivas, no quiero generar unas expectativas incorrectas, ¿vale? Mirad, en el mundo del marketing de contenidos, como en el mundo general del marketing, de cuestiones vinculadas a creatividad, y aquí no hablamos de creatividad en cuanto a diseño, sí hablamos de creatividad en cuanto a atención y a conseguir modificar el comportamiento del usuario. Vuelvo a un punto anterior. ¿De qué estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando de generar un contenido lo suficientemente relevante, atractivo y sobre todo orientado a la acción que nos permita modificar el comportamiento de los usuarios hacia nuestros objetivos de negocio, ¿vale? Eso que pone en la parte número 1. Y vuelvo otra vez a lo mismo. La atracción sin conversión no sirve de nada. Sé que no es elegante, pero os pediría, por favor, que pensarais en ligar, ¿vale? El mundo del marketing de contenido, todos hemos ligado en algún momento, lo hemos intentado o hemos sido ligados, ¿vale? El mundo del marketing de contenidos, aunque esté, insisto, el ejemplo no sea el más práctico, nos va a servir mucho para entenderlo. Si tú al final estás en el sitio adecuado, llámese la discoteca, estás con el atuendo adecuado, etcétera, 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 ¿vale? Al final tu contenido es el relevante, el adecuado, pero hay pequeños detalles que son esos que hacen saltar la chispa. Puede ser una frase, puede ser una mirada,
pero cuando hablo de una mirada, no vale mirar. No es lo mismo mirar que tener una mirada. ¿A qué no? O sea, cuando tú cruzas una mirada y ves que en esa mirada hay una intención, hay una expresión, bueno, pues no es lo mismo que alguien simplemente te mire o tú mires, ¿vale? Pues esto precisamente va de ello. Y como va de ello, y lo hemos vivido todos en nuestras carnes, siempre hemos tenido algún amigo que, joder, no sabes por qué, amigo, amiga, amigue, me da lo mismo, ¿vale? Siempre hemos tenido alguien al que se le daba a ligar mejor que a los demás. ¿Verdad que sí? Se lleva al chico, la chica, al gato, al agua, mejor que los demás, ¿no? Y quiero ser muy claro con esto que estoy diciendo porque hay una parte de talento, ¿vale? Hay otra parte de aprendizaje, hay otra parte de métrica, pero hay una parte que es de arte y no lo voy a negar. Insisto una vez más, no hablamos de creatividad en cuanto a diseño, pero sí hablamos de, oye, qué frase, qué color, qué formato, qué contexto, qué, etcétera, 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 es el que va a hacer que llevarnos el gato al agua. Y llevarnos al gato al agua al final significa activar el comportamiento y en función de cada una de las fases del funnel que tengamos, será para unas cosas o para otras, ¿no? Para conseguir atraer y retener la... Joder, que saltan aquí notificaciones de esto. Atraer y retener la atención del usuario o convencerle o hacer que continúe leyendo o que deje sus datos o que llame o que compre, ¿vale? Está claro, ya sabéis lo que es mofu, bofu, tofu y en base a eso lo que necesitamos es continuar, ¿vale? Aunque yo desde ya os digo que hay una parte interesante e importante que tiene que ver con el talento, sí que hay determinadas técnicas que nos ayudan a conseguir ese comportamiento del cliente. Igual que hay algunas técnicas que ayudan a ligar, ¿vale? Pues exactamente lo mismo. Una de ellas es, bueno, vamos a hablar de lo que llamamos la economía de la atención, que lo vais a entender perfecto, pero una de ellas es el mundo del storytelling, ¿vale? Y fijaros en qué cosas tengo puestas en negrita. O sea, el storytelling no es contar historias, ¿vale? El storytelling es conseguir que haya una conexión emocional, ¿vale? Lo de la conexión emocional es muy importante y claro, uno estará pensando, oye, mira, yo cuando estoy redactando un artículo, un post o tal o para cual, pues hombre, está claro que no estoy con la mente absolutamente puesta en esa conexión emocional. Y cuando me hablas de conexión emocional, ¿qué te piensas? ¿Que a alguien le voy a sacar yo las lágrimas cuando tenga que venderle mi excavadora? No, no tienes que sacarle las lágrimas, pero sí tienes que ser capaz de generar cierto reflejo a nivel emocional con tu contenido, con tus comunicaciones. Luego lo vamos a ver con ejemplos, ¿vale? Pasa lo mismo con el copywriting o con la narrativa, ¿vale? Y aquí hay 4 elementos que ya nos ayudan, esto aquí ya no hay tanto talento y no hay tanto arte, sino ser un poquito más reflexivo y metodológico, ¿vale? Cuando nosotros desarrollamos una narrativa o desarrollamos cualquier elemento visual de interacción con visual o auditivo, sensorial, vamos a llamarlo así, de relación con el cliente, hay 4 objetivos que tienen que cumplir, ¿vale? Y puede ser uno o idealmente varios de ellos. Uno es inspirar. ¿Qué quiere decir inspirar? Bueno, pues inspirar todos sabéis más o menos lo que quiere decir, ¿no? Que te evoque un pensamiento que te lleve a una reflexión adicional. Pero eso significa una emoción y una reacción. Segundo, informar. Quizás sea el más aséptico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero desde luego el informal genera una información de contexto para iniciar la toma de decisión. Educar. Educar no quiere decir lo que vulgarmente hablamos o cómo utilizamos la palabra educar, sino educar quiere decir generar un conocimiento suficiente como para crear un cierto criterio en la toma de decisión y una confianza. Cuando yo educo a alguien, lo que ocurre es que le estoy dando un contexto, una información, validándole y generando una relevancia sobre mí y sobre la información que está teniendo, ¿vale? Entretener no deja de ser otra emoción, ¿vale? Entonces, es importante porque en ese momento ya he generado una reacción. Esto no lo hago por obligación, lo hago por disfrute. Estoy disfrutando del contenido que estoy consumiendo, ¿vale? ¿Sí?
Aunque os parezca increíble, todo este mundo está muy relacionado con la psicología y con el marketing. Y también está muy relacionado con lo que llamamos neuromarketing, ¿vale? Bueno, tercer o cuarto elemento, perdón, el poder de la interacción. Y aquí está súper de moda, o sea, la interacción ya no existe inbound marketing, no existe venta sin interacción. Esto no es ya el mundo en el que ya pusimos ejemplo de, oye, el Corte Inglés, hemos generado el top of mind en la cabeza de nuestros clientes, tiene una necesidad y va al Corte Inglés. No, esto ya no funciona así. O sea, hay demasiados impactos publicitarios, marketingeros, etcétera, etcétera, para que necesitemos siempre hablando de ese contexto de inbound marketing, ¿vale? El de atracción, ¿vale? Y un elemento es el de la gamificación, que es muy potente. Todo el mundo durante mucho tiempo se ha estado hablando de la gamificación, sigue siendo muy relevante. La diferencia está en quién lo hace bien y quién lo hace mal, ¿vale? A todo el mundo le parece maravillosa la gamificación, pero luego no todo el mundo sabe ejecutarlo bien. Y ahí, de nuevo, hay una parte de talento que tiene que ver con esa conexión emocional, con identificar las necesidades, identificar los insights del cliente, ver qué palancas son las que hacen mover, ¿vale? Pero básicamente, la gamificación consiste en obligar, entre comillas, obligar a nuestro cliente o nuestro futuro cliente, nuestro potencial cliente, a interactuar, a pasar a ser actor, a ejecutar determinadas acciones que van a tener de una u otra manera un cierto beneficio, ¿vale? Pero que desde luego lo que hacen es que generan ese engagement, ¿vale? El FOMO, ¿vale? Vinculado a la viralidad, ¿vale? Me importa más la palabra viralidad que no la palabra FOMO, ¿vale? Aunque vamos a hablar de las dos cosas. La viralidad, todos sabéis lo que quiere decir, ¿vale? El escalar el impacto que tiene cualquiera de nuestras acciones en cuanto a marketing de contenidos, ¿vale? Escalarlo y multiplicarlo o elevarlo a la potencia, ¿vale? Hay una operación matemática que es sumar, y tú puedes ir sumando adeptos a tu contenido, ¿vale? Hay otra que es multiplicar, que está claro que no es lo mismo sumar de 2 en 2 que multiplicar de 2 en 2, ¿vale? O de 4 en 4, ¿vale? 4 por 4 son 16, 4 más 4 son 8. Duplicamos, ¿vale? Y hay otra que es elevar a una determinada potencia. Bueno, pues de eso va el efecto de viralizar, de, oye, escalar. Y uno de los mecanismos para escalar, que tiene mucho que ver con compartir, pero también tiene que ver mucho con el ámbito de la generación de reacción, de acción-reacción, es el FOMO, que todos sabéis lo que es, ¿no? El fear of missing out something, ¿no? Entonces, al final ahí tenemos varios elementos, uno que llamamos la prueba social, otro que llamamos la escasez real, palancas que nos ayudan a pasar de simplemente marketing de contenidos a movilizar a nuestro potencial cliente, ¿vale? Y luego, psicología del usuario. Todo lo anterior está vinculado con la psicología del usuario, con el neuromarketing, ¿vale? Se ha expresado aquí así, de otra manera, pero bueno. Cuando hablo de neuromarketing y de psicología del usuario, hablo de algo científico, estudiado, no soy quien para meterme en ello ahora, pero que el 95% de nuestras decisiones son decisiones que no son racionales, ¿vale? Todos creemos que tomamos las decisiones racionales y nunca, mirad, el ejemplo que pongo siempre en clase es, mirad, si hubierais utilizado la razón para tomar alguna de las decisiones más relevantes de vuestra vida, son de las más importantes de la vida, no habríais tomado los caminos que habéis tomado. Y os pongo varios ejemplos. El trabajo. El trabajo no se elige en base a una decisión racional, por mucho que creamos. No, el dinero, el tal, el cual, no. Se hace en base al feeling que te haya dado, a la necesidad que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y la que es más evidente, nuestras parejas o nuestras relaciones sentimentales no se toman jamás en base al ámbito emocional. Ni siquiera aquella persona que se haya casado con fulanita o con menganito por su cantidad de dinero. No, no, ha sido la emoción o la ambición. No vamos a hablar de inteligencia emocional, ¿vale? Pero cuestiones que están en el subconsciente las que han hecho tomar la decisión. No ha sido una decisión racional, ¿vale? Entonces, solo os pido que tengáis un acto de fe en cuanto a esto y más allá del acto de fe, coño, que lo utilicéis, que penséis y que seáis conscientes de que la gente no lo toma.
¿vale? No toma las decisiones en base al ámbito racional. Y por último, algo que tiene que ver y que yo creo que si en algo soy pesado es en esto, ¿no? Analítica, 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 analítica y analítica. Métrica, 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 métrica. Ya os he contado la anécdota de que yo, al tío más caro de mi equipo, siempre era el tío que llevaba la parte de analítica y demás, ¿no? Entonces, o sea, el valor que yo le doy, pero bueno, aquí ya elevado pues a una potencia más, sobre todo, ¿por qué? Pues porque está no solo el mundo del A/B testing, que son estas dos técnicas, esta técnica, sino el mundo del CRO, que yo creo que ya lo habéis tocado en alguna otra asignatura, ¿verdad que sí? El Conversion Rate Optimization. ¿Cierto que lo habéis tocado? Espero que lo hayáis tocado porque es muy relevante, ¿vale? Lo Bueno, vimos, pero en relación al resto de las métricas fue lo que entiendo lo que menos vimos. no, bueno, es que como CRO no es una métrica, o sea, CRO es un conjunto de actividades en las que la métrica es como cuando hablamos de growth hacking, ¿vale? O sea, el CRO son todo tipo de técnicas que hacen subir la conversión. En sí mismo no es una métrica, ¿vale? La métrica fundamental es la de conversión, que cada uno me dirá lo que quiera. Oye, yo quiero la conversión a leads, oye, yo quiero la conversión a pedido, yo quiero la conversión a venta, la conversión a pago. Pero el CRO son, o sea, bueno, es un máster en sí mismo, hay másters en CRO específicamente, pero Fabri es un máquina en CRO, ¿vale? Pero básicamente consiste en actuaciones en base a datos, ¿vale? Analítica pura y dura, experimentación y ejecución, ¿vale? Entonces, está muy relacionado con el A/B testing, pero no solo con el A/B testing, o sea, hay infinidad de actividades que uno puede hacer. O sea, cuando uno toca CRO, lo que hace es que coge de atrás a adelante todo lo que es el funnel de conversión, ¿no? Entonces, uno empieza abajo del todo y empieza a ver primero dónde están los escalones más importantes y cómo puede actuar, pero es que puede estar muy relacionado con el ámbito del paid media, ¿vale? Es decir, no solo específico relacionado con el ámbito de A/B testing. No, bueno, es que a lo mejor toca las fuentes, los orígenes, incluso la estrategia, ¿vale? O sea, lo que pasa que va de atrás hacia adelante. Parte normalmente de, oye, ¿cuál es mi ratio de conversión? Y a partir de ahí veo qué palancas son las que pueden impactar para incrementar mi ratio de conversión de manera más grande, ¿no? Más importante. ¿Sí? Ok, sí, no lo vimos en ninguna clase, o sea, nos lo nombraron una vez, pero no lo vimos en profundidad, Bueno, si tenemos como tal. oportunidad, le daremos una vueltecita a esto. Yo me Ok. encargo. De todas maneras, sí que hay una parte, y si no, hablo con Fabri, porque esto me parece mucho más relevante que no lo que os pueda contar yo hoy en cuanto a marketing de contenidos, ¿vale? Y sobre todo que lo viváis. O sea, más que lo viváis, que conozcáis también un poco la sistemática. Es decir, pues cuando la gente habla de war room, ¿no? O sea, bueno, pues oye, es meter a determinadas personas a pensar en pensar y trabajar con una sistemática muy concreta, determinadas actuaciones que multipliquen por 4 nuestro ratio de conversión. Hostia, pues eso no vale hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, una cosa es el mundo de la optimización y de la analítica y otra cosa es cuando ya te metes en CRO, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ok, chicos, cualquier cosa corríjanme, pero entiendo que no lo vimos. Aquí Listo, estamos para lo ok. que No, estamos. no, a Y ese punto no lo vimos. No. claro, claro, me parecía. Oye, ¿estáis viendo mi pantalla? Ahora no. No sé por qué se ha ido, ¿no? Le vuelvo a dar. Vale, pero estabais aquí, ¿no? Viendo esto. Sí, sí, sí lo veíamos. Ah, vale, perfecto. Vale. Vale, pues oye, si lo necesitáis, a mí no me importa en absoluto saltarme un poquito el programa y hacer, pero eso tenéis que hablarlo entre vosotros, o incluso si queréis hablarlo con, ¿cómo se llama? Joder, ay, nuestra jefa, ¿cómo se llama? Fabiola. Con Fabiola, yo no tengo problema, no tengo problema, ¿vale? Bueno, ahora vamos a entrar ya en la parte más, vamos a llamarlo, pero ya hemos visto todo el tema, ¿eh? De esto va. O sea, con estos 28 minutos lo tenemos todo, ¿vale? Ahora vamos a entrar con un poquito más de detalle, a poner un poquito más de ejemplos, etcétera, etcétera. Pero ya hemos tocado todo lo que yo quería tocar, ¿vale? No pretendo con esto que se me pire nadie, ¿eh? O sea, no me seáis perros callejeros, que os conozco, ¿eh? Estamos 12 y os tengo medidos, ¿vale? Entonces, primero, el gran problema es la economía de atención, no lo vamos a ver. Y al final nosotros lo que necesitamos es captar la atención, convertir esa atención, ¿vale? En algo activo, ¿vale? Y además optimizar esa interacción, escalar el impacto y mejorar los resultados, ¿vale? Al final, fijaros lo que pongo en amarillote, ¿vale? Eh,
porque quiero que lo entendáis bien, el contenido no es creatividad, ¿vale? El contenido no es poesía, el contenido no es saber hablar bien, el contenido, no. El contenido es aquel, cuando estamos hablando de inbound marketing y en esta clase es aquel que nos permite actuar sobre el comportamiento humano, ¿vale? Y actuar sobre el comportamiento humano, que consiste en modificar su comportamiento, influir en su toma de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser malos, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Pues hombre, no es algo sencillo, ¿vale? No es algo sencillo. Aquí vamos a ver recetas, pero hay una parte de talento, ¿vale? Y como pongo ahí también, pero hay cosas que sabemos que funcionan. Pues vamos a verlas, ¿vale? Pero antes de verlas, odio este tipo de diapositivas, pero como le he pedido a mi amigo que me eche una mano, me la ha sugerido y he dicho, bueno, puede ser buena solo para generar un pequeño impacto. Mirad, no falta contenido, lo que falta es atención. Entonces, el reto, vuestro reto, no consiste en generar contenido. Cuando estáis haciendo el blog que estáis haciendo, el reto no es llenarlo de palabras. Hay una parte que es llenarlo de palabras con una densidad determinada, pero el reto es conseguir que el usuario haga algo con nuestro contenido, que interactúe con nosotros y que continúe. Para continuar e interactuar, primero hay que ser capaces de llamar la atención. Entonces, todo afecta a esa llamada inicial de atención y todo afecta a esa continuidad de la atención en el usuario para que se transforme en acción. Sí, y que sepáis que, pues eso, el nivel de saturación que existe es brutal. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rápido, pero brutal, ¿vale? Y además, bueno, no voy a adelantar acontecimientos, ¿vale? Esta es mi forma de decir nivel de saturación. Aquí hay un montón de cosas. Esto es un desbarajuste, ¿vale? Y existe sobre todo en el ámbito digital una saturación brutal que consiste además y que se concreta en, primero, un exceso de información. ¿Os habéis dado cuenta y os llamó la atención sobre algunos componentes neuromarketingianos o psicológicos que cada vez leemos menos? O sea, ¿os habéis dado cuenta de lo que cuesta leer? ¿Cuándo ha sido, no pretendo ahora poner la cara colorada a nadie, pero cuándo ha sido la última vez que os habéis leído un artículo de manera completa? No un artículo leído oblicuamente, ¿sabéis lo que quiero decir? O en diagonal, ¿verdad que sí? Entonces, si fuerais sinceros, estoy convencido que si somos aquí 12, por lo menos 10 caeríamos en la cuenta de que, ostras, un artículo con detalle, con gusto, dedicándole su tiempo, siendo consciente de lo que estaba leyendo, un artículo de un periódico, de algo técnico, o sea, pensad incluso en cómo estudiáis. Estudiáis, vosotros que estáis haciendo un máster, estudiáis yendo a lo nuclear. Utilizamos ChatGPT para todo, ¿vale? O sea, mira, como decía Malena, y te lo agradezco, con las IAs peor todavía. Entonces, ojo que contenido no es lo que falta es atención. Pero es que el mismo mecanismo mental que tenemos con la IA, perdón, que tenemos digamos, nuestras interacciones más habituales, lo tenemos con la IA. Fijaros que a la IA le pedís no sé qué y en el momento que te manda un chorro de cosas, te vas al final y dices, no, resúmemelo. No le dedicas tiempo. Entonces, ya sé que esto es de perogrullo y que es obvio, ¿vale? Pero es muy importante que entendáis cuando estéis desarrollando vuestro plan de marketing y vuestro plan de contenidos, que seáis conscientes de que no falta el contenido, lo que tenéis que llamar la atención. Entonces, que le pongáis mucho foco a eso, ¿vale? Entonces, bueno, en esta semana, ¿quién ha visto un post entero? ¿O quién ha visto un vídeo entero? O sea, salvo, segundo, el que hayáis visto entero, ¿por qué? ¿Por qué lo viste entero? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Cómo te...? Por algo. ¿Sería algo? Porque si no, normalmente es clean, clan, ¿vale? O sea, pasamos de una cosa a otra, ¿vale? ¿Alguno se atreve a contarnos en el chat o de viva voz a alguien que le haya llamado la atención algún artículo, algún post, algún vídeo, algún mail? O sea, algún impacto, no quiero decir publicitario, pero sí comercial, vinculado a una empresa o vinculado, que os haya llamado la atención. ¿Recordáis alguno? Y si recordáis alguno, ¿por qué?
Y me da igual que sea un anuncio en la tele. A mí los que más me llaman bastante la atención, que no suelen ser cortos a veces, suelen ser bastante largos, pero cuando, bueno, es tipo storytelling traducido, pero es literalmente cuando cuentan una historia. Como no, el otro día me pasó, o sea, que no me están, que no se nota tal vez que a primera por lo menos me están vendiendo algo. Con eso me suelo enganchar. Y si me ponen parte 2 parte 3 si estoy muy enganchada, me voy al perfil y veo parte 2 parte 3. Bueno, pues eso está fantástico porque estás dando con alguna de las claves que tenemos. O sea, la parte 2 parte 3 tiene mucho que ver con lo social, ¿vale? Tiene que ver con el FOMO, tiene que ver con algunos elementos que son, todo es psicología de usuario. Por eso yo en las anteriores sesiones me ponía tan pesado en lo de conocer al usuario. Todo lo que estamos viendo parte de conocer muy bien al usuario consciente, racional e inconsciente. ¿Vale? Entonces, de eso va un poco, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero quiero todavía, bueno, dentro de lo que se llama la economía de la atención, quiero hablaros de lo que yo llamo, esto es Made in Luis, el usuario cautivo pero disperso. Vale. Porfa, sed muy sinceros. Necesito que escribáis en el chat o que, como hace Malena, cojáis el micrófono. ¿Qué es lo primero que hacéis al despertaros? Y no, no es darle un beso a vuestra pareja, no es lavaros la cara, no es ni siquiera ir al baño. De hecho, cuando vais al baño, os lo lleváis y lo miráis. Lo primero que hacéis al despertaros es mirar el teléfono. Echáis la mano a la derecha de la mesilla, a la izquierda de la mesilla y cogéis el teléfono. Y tenéis los ojos completamente pegados y llenos de legañas y aún así intentáis ver las primeras notificaciones que aparecen en vuestro teléfono. ¿Sí o no? ¿Alguno me lleva a la contraria? Yo también, ¿eh? A ver si pensáis que... Pero esto no tiene nada de malo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos es un usuario cautivo, ¿vale? Cautivo, ¿vale? Cautivo porque lo tenemos. Lo tenemos, somos capaces de mandarle una notificación para que lo vea. Ahora, está igual de cautivo, pero disperso. ¿Y a qué le llamo yo disperso? Pues mirad, entre otras cosas, el usuario, no vosotros, todos nuestros usuarios, os recuerdo que lleváis la gorra puesta de empresarios, tenéis que pensar en esto, es decir, ostras, mi cliente lo primero que hace por la mañana es levantarse, ¿vale? Ahora, lo primero que hace, aquí ya hay variedades, ¿no? Pero como mínimo, sobre todo en determinados perfiles como el vuestro, que tenéis una edad mucho más joven que la mía, es probablemente Instagram. Probablemente Instagram por las cadenas, las conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, sin duda, WhatsApp, ¿vale? Es probable que algún mail y, en mi caso, por ejemplo, algún periódico digital con scroll infinito, ¿vale? ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que además vais saltando entre uno y otro. Y es que estás completamente disperso, ¿vale? Entonces, de nuevo, no falta contenido. O sea, en todo esto, ¿dónde está el mensaje que le has enviado tú a tu cliente? La notificación push de su app o lo que sea, ¿vale? Entonces es, de nuevo, el usuario no está esperando tu contenido, está intentando ignorarlo. No falta contenido, falta atención. Y entonces, si el problema es de atención, ¿cuál es el proceso real hasta que alguien compra? Vale, vamos a ver varias cosas. Os vuelvo a recordar el concepto dentro del que estamos. Inbound marketing, la forma que, o magnet marketing le llamábamos al principio, ¿vale? Y es una forma en la que tenemos que atraer, ¿vale? Y si hasta ahora lo que hacíamos era impacto compra, impacto compra, impacto compra, y eso ya no vale, lo tenemos que hacer primero llamando la atención, segundo generando una interacción, tercero generando una confianza, esa parte de educación y último, convertir, ¿vale? Entonces, atención, necesitamos que el usuario pare y vosotros, ahora hablaremos también, que ya os lo anticipé en alguna otra sesión, que para mí sigue siendo muy importante el informe de micromomentos de Google, lo primero que necesitas es que el usuario pare su rutina. Si su rutina era hacer scroll down sobre la página del mundo, que en un momento determinado haya algo que le llame la atención y pare su proceso. Si era ver WhatsApp, si era Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí necesitas titulares, necesitas hooks, necesitas creatividad. Si no hay llamada de atención,
lo demás no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero consigue parar el ciclo en el que esté metido el usuario. Y el usuario, te lo vuelvo a decir, no está esperando a que tú aparezcas. Tú vas a aparecer y tienes que estar ahí, ser relevante con el contenido adecuado. Empieza la interacción. A partir de ahí, tiene que hacer algo, ¿vale? Y el contenido tiene que ser el suficiente y lo relevante adecuado como para que el usuario interactúe. Y tiene que haber determinadas llamadas a la acción. Si le hemos llamado la atención, después tenemos que llamarle a la acción. Pensad en qué contenido va a ser ese, pero pensad en la llamada a la acción, ¿vale? Tercero, todo ese contenido tiene que tener una utilidad o tiene que aplicar a uno de esos 4 objetivos que hemos planteado dentro de lo que es el storytelling, que lo veremos, ¿vale? Entonces, el usuario tiene que entender que sabes, tienes que generar esa, joder, pues esa confianza de decir, ostras, no, es que lo que me están diciendo es relevante, tienes que conseguir esa relevancia, ¿vale? Esa autoridad, ¿vale? Y por último, tiene que haber una llamada de nuevo a la acción hacia nuestro objetivo de negocio. ¿Quiere decir que toda esa interacción o todo este conjunto dinámico o flujo, como os dé la gana llamarlo, ocurre instantáneamente en unos segundos? No. Puede que el usuario, y es lo normal, vaya saltando, pero en todos los casos se tiene que dar este proceso. ¿Sí? ¿Estáis todos conmigo? Hola. Cristina, Sí, Inés, Luis. Paola. ¿Sí? Fenomenal. Vale. Ya sé que os lo he contado varias veces, lo sé, pero no me resisto a hacerlo una vez más, ¿vale? Porque aunque esto hablaba del móvil, habla del mundo de la interacción y de la llamada a la acción, de esa economía de la acción, ¿vale? Os vuelvo a responder. Esto lo vais a encontrar y lo podéis pedir que os lo resuma porque creo que a nivel de contenido está muy bien, el informe de micro momentos de Google. Y es antiguo, no me importa, ¿vale? El usuario cuando está buscando algo, ¿vale? Sobre todo en buscadores, quiere hacer algo. Y pone ahí, I want to know, I want to go, I want to do, I want to buy, ¿vale? Vale, fenomenal, ¿vale? O quiere una información, o quiere una tal, quiere algo, tiene una necesidad, ¿vale? Y ahí es donde viene la relevancia de vuestro contenido. ¿Qué tiene que incluir vuestro contenido? Lo primero es que el be there, hay que estar ahí, ahí. Segundo, be useful. No vale con estar ahí, sino que tienes que resolver. Tercero, be quick. Sé muy rápido, muy rápido. O sea, una vez que has conseguido atrapar la atención del usuario y encima eres resolutivo, tienes que hacerlo muy rápido, ¿vale? Y luego lo de connect the dots, ¿vale? Que básicamente es no pierdas al usuario y completa, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Entonces, por favor, a mí, esto es a Luis, le sirve este guiaburros de Be There, Be Useful y Be Quick, ¿vale? Hay uno que a mí me gusta más, que es el Be Relevant, ¿vale? No viene aquí, pero también está incluido, ¿vale? Que me parece, es que Be Useful y Be Relevant son parecidos, ¿vale? Pero me parece que es un checklist de vuestro contenido, pero no solo de vuestro contenido, sino de vuestro canal, de vuestra llamada a la acción, de vuestro etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es así. Cuando tú quieres pasar el examen frente a ti mismo de si lo que estás haciendo es correcto, pregúntate, oye, ¿estoy en el sitio adecuado? Si es posible anticiparme, joder, mucho mejor. Pero estoy en el canal adecuado, en el tono adecuado, con el mensaje adecuado, con la brevedad adecuada, con el contexto. ¿Sí? Fenomenal. ¿Estoy siendo relevante para el usuario? ¿Estoy siendo útil? Es decir, mi contenido responde a la pregunta o a... y es lo mismo que habíamos hablado antes, ¿vale? El contenido que mejor posiciona es el que, ¿vale? Bueno, pues sigue siendo lo mismo, porque la necesidad del usuario, lo que hace Google y lo que hacemos nosotros, tiene que estar totalmente alineado, ¿vale? Google es un elemento facilitador a nivel de SEO, pero es que me vale también en Instagram o donde queráis, ¿vale? Be quick, está claro, ¿vale? No quiero ser pesado, pero ¿cuánto tiempo le dais vosotros de margen a una página para que cargue? A modo de ejemplo, pero ¿cuánto tiempo le dais a la gente para que os cuente una historia? Si es que vivimos en la etapa, en el mundo de la inmediatez, no escuchamos a la gente, ¿vale? Entonces, bueno, sí, entonces,
sigue siendo para mí muy importante, ¿vale? Punto número 3. Odio estos iconos, como sabéis, y está claro, no son míos, los odio a muerte, ¿vale? Pero sí que a veces me gusta mantenerlos porque, joder, son muy significativos, ¿vale? Storytelling, ¿vale? Cuando yo os expliqué los primeros días inbound marketing, estuvimos precisamente hablando de esto, ¿vale? Inbound marketing no consiste en darle la matraca al cliente. Eso es outbound. Inbound quiere decir despertar la necesidad, atraer al cliente. Entonces, normalmente, pensad en ligar. Cuando queréis atraer a alguien, no entráis como un elefante en una cacharrería diciéndole, hola, buenas noches, lo que quiero es casarme contigo, ¿vale? Por no hablar de algo un poco más soez, ¿vale? Pero pensadlo en el punto soez, ¿vale? Si tú quieres realmente conquistar a alguien, no vas a decir, mira, soy Luis, soy profesor de marketing, soy la bomba, soy... No, 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 no. Tú atraes con determinados mecanismos que hablen más de ti que no tú hablando de ti, que hablen más de ti que no hablando tú de ti, que hablen de ti. Joder, pues no sabes la clase tan interesante, ¿eh? Yo estoy con una persona en un bar y quiero llamar su atención. Joder, no sabes la clase más interesante o la anécdota que me ocurrió el otro día en una clase. Resultó que vino un tío del Barcelona a contarnos una chapa tal y cual y para qué. Yo acabo de decir que soy profesor de marketing en la universidad, ¿vale? Pero yo no he dicho, hola, soy Luis, soy profesor de marketing en una universidad. ¿Entendéis la diferencia? ¿Es claro el símil a la hora de ligar? Vale, porque es muy importante. Contar quién eres, qué haces, etcétera, etcétera. Mirad, ahí hay un caso, bueno, obviamente las grandes compañías tienen grandes talentos y sobre todo grandes presupuestos para agencias de marketing, pero el You Can Stop Us o el Just Eat de Nike fueron la leche, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que tener el storytelling, ¿vale? Lo primero es comprar emociones, nunca productos, ¿vale? Cuando yo quiero ligar, yo llego y digo, bueno, no sabes qué pasión tenían los alumnos el otro día, ¿vale? Bueno, no quiero ligar, ¿vale? Pero bueno. Segundo, crear vínculos reales, si conmigo, que estén viviendo mis vivencias, que estén sintiendo lo que yo les hago sentir, lo que hace sentir la marca. Mirad, siento que este es un ejemplo muy, muy antiguo, pero a lo mejor os suena, sobre todo los que sois un poquito más mayores, ¿vale? ¿Recordáis el anuncio de Marlboro? ¿Alguno recuerda un anuncio de Marlboro? Ya sé que hace mucho tiempo. El anuncio de Marlboro era un tío al estilo vaquero, guapo, que fumaba y que, vamos, cuando uno veía el anuncio de Marlboro tenía una conexión emocional con la sensación de superioridad, de éxito, de ganador, de auténtico macho alfa de la manada, ¿vale? De eso va. Eso no se cuenta diciendo eres el mejor, sino se cuenta con un contexto, ¿vale? Con esa conexión emocional en la que evoques emociones, ¿vale? Tercero, activa la memoria. Recordamos 22 veces más una historia que una lista de datos, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? El cerebro lo que recuerda son las historias, no recuerda las marcas. Las marcas las asocia a historias, ¿vale? Y por último, eso que pone ahí de generar identidad es todavía más relevante, más que generar identidad, que la gente lo viva en primera persona, ¿vale? Que se meta dentro de la historia, que esté viviendo la historia del protagonista o de cualquier otro elemento dentro de la marca y que entonces los atributos de la marca, producto, etcétera, etcétera, se asocien a esa persona. A partir de ahí empezamos a generar esa conexión emocional, ¿vale? ¿Sí? Ejemplo, aquí lo tenéis. En el caso de Nike, Nike no vendía zapatillas, vendía determinación. Y la palabra es esa, determinación. Vendía coherencia, consistencia. Vendía lo que todos queremos, voluntad. A todos nos gustaría ir al gimnasio mucho más de lo que vamos, o a hacer deporte, o estar más sanos. Y lo que nos falta es voluntad. Y no te vendía las zapatillas. Eso sí,
Cuando te comprabas esas zapatillas, generabas voluntad. No es verdad, pero eso es el efecto del marketing. ¿Sí? ¿Entendéis lo que quiero decir? Fenomenal, ¿vale? Más. Ahora, cuando os he dicho que hay una parte de talento, está ahí, ¿vale? Pero sabemos que hay elementos que tiene que tener un storytelling para ser correcto, ¿vale? Para ser correcto. Entonces, os vuelvo a insistir, creatividad, talento, imaginación, todo eso no puedo ni trasladároslo, entre otras cosas, porque no lo tengo. Lo que sí puedo trasladaros es, oye, ¿qué cosas son las que hacen que funcionen, qué sistemáticas? Y vaya, en un punto de storytelling hay estos 4 elementos que siempre son desencadenantes. Pensad en cualquiera de los anuncios que recordéis como, joder, magníficos, que se ha quedado en tu memoria. En España son muy típicos los de la lotería. Los de la lotería, ¿vale? Me gusta mucho ponerlo como ejemplo. ¿Habéis visto todos que os suenan los anuncios de la lotería, los que no sois tan españoles, por decirlo de alguna manera? Pensad en algún anuncio que sea muy relevante en vuestro país. Pero en el de la lotería siempre hay esto. Hay un héroe, hay un conflicto, hay una guía y hay una resolución, ¿vale? ¿Qué es el héroe? El héroe no es tu marca, el héroe es la persona, es en realidad a quien tú quieres generar esa emoción, ¿vale? El conflicto, ¿qué es? Pues un reto real que impide avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Joder, pues puede ser de alegría, puede ser, ¿vale? Se genera una situación que es resuelta gracias no a ti ni a tu producto, sino a través de tu marca. ¿Vale? Tu marca, en este caso la lotería, lo que te da son millones, pero no es el dinero lo que genera es la paz y que es de nuevo el punto de la resolución, ¿vale? Entonces, insisto, yo no puedo dotaros de una creatividad o un talento imaginativo brutal, pero sí que os puedo decir, oye, analiza si en tu storytelling tienes estos elementos y si los tienes, te garantizo que va a funcionar, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, aunque a mí el de la lotería me gusta mucho, pero típico en los gimnasios. Nuestro gimnasio tiene las mejores máquinas, instructores certificados y precios competitivos. Habla del producto, no de las personas, no hay emoción ni conflicto y no hay diferencia ni conecta con nadie. Sin embargo, María llevaba 3 años diciéndose que empezaría el lunes. El día que cruzó nuestra puerta, todo cambió. Y os podéis estar imaginando en la cabeza lo que vosotros queráis. Pero claramente hay un elemento de conexión, hay un elemento de personalización, está evocando una emoción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos con otros 2 elementos. El copywriting. No quiero ser pesado, pero básicamente va de eso. El copywriting es precisamente el arte de escribir, el arte de seleccionar las palabras, el eslogan, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí hay una parte de arte de talento de IA, ¿vale? De IA, porque la IA ya lo tiene en cuenta si el prompt lo haces de manera adecuada, de conocimientos sobre inteligencia emocional o neuromarketing, ¿vale? Y entonces os pongo pues el ejemplo, ¿vale? Clases de yoga frente a cuerpo rígido, 20 minutos para sentirte diferente. Obviamente tengo que ponerle contexto, pero el copywriting va de eso, de elegir de qué manera vas a llamar la atención, vas a hacer que la persona entre en tu misma frecuencia de onda, ¿vale? Y en la frecuencia de onda es aquella que le hace sentir, no aquella que le informa de manera aséptica, sino la que le hace sentir. Está claro que yo voy a vender clases de yoga, está claro que ofrezco clases de yoga, pero yo no quiero, lo que quiero vender son clases de yoga, pero para venderlas no tengo que ofrecerte clases de yoga, tengo que ofrecerte sentirte diferente después de cada jornada de trabajo. Salir de allí con paz de espíritu, con los músculos estirados y con una sensación de cuerpo y mente equilibrada. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad que sí? No me pongo pesado, ¿vale? Entonces, ya los hemos visto, ¿vale? Objetivos del contenido. El contenido tiene que conseguir uno de esos 4 elementos. Educar, ¿vale? Educar, informar, entretener o inspirar. Son los 4 grandes bloques. Normalmente
deberíais mezclar más de uno. Si pudierais los cuatro, pero es difícil informar y entretener a la vez. Pero sí que es fácil informar e inspirar. O sí que es fácil entretener y educar. ¿Vale? Entonces, tenéis que utilizar, ¿vale? Cada uno de ellos y sobre todo, que os vuelvo a decir lo mismo, esto va de sistemática, de hacer un checklist que os permita identificar de, oye, ¿esto está o no está en mi contenido? ¿Sí? Vale. Es lo que, Más. perdona Luis, es lo que, Sí. es lo que se llaman los pilares de contenido, esto. Bueno, yo no sé si llamarle pilares de contenido, porque también hay otra forma de analizar los pilares de contenido en cuanto a la estructura en la que escribimos, por decirlo de alguna manera. Pero mm, para mí sí, para mí sí. Sobre todo, más que los pilares, para mí son, si no quieres, no lo llames objetivos de contenido, aunque a mí me gusta objetivos, sino llámale, no sé cómo decirlo. Bueno, es que la palabra mejor es objetivo, es decir, tu contenido tiene que servir a un propósito. Y acuérdate que esto va de conectar con el usuario. O sea, yo sé que soy muy pesado, pero ¿recuerdas cuando hemos puesto lo de los micromomentos de Google que hemos dicho I want, no sé qué, I want? Vale, pues esto es lo mismo, ¿vale? O sea, el usuario está buscando algo, aunque a veces no lo sepa. Aunque a veces no lo sepa, está buscando algo. Tú entras en Instagram a ver vídeos, pero también está buscando algo. Entonces, a partir de ahí, tu contenido tiene que responder a alguna de las preguntas que está formulándose el usuario, ¿vale? Y tienes que conectarlo, yo sé que es difícil, pero tienes que conectarlo con tu negocio. Entonces, si tu contenido educa o entretiene y vincula a tu negocio, ya has conseguido lo que necesitabas, que era, uno, llamar la atención, dos, generar esa consideración sobre tu producto o tu marca, generar esa, vamos a llamarlo así, no sé, vinculación contigo. Y de momento es en una sola interacción, pero eso tiene que tener continuidad. Lo primero que ya saben que estás ahí, ¿vale? Pero a partir de ahí tienes que desarrollar toda esa interacción. No te lo decía porque sí que es verdad que en en social marketing, sí. ¿Sí? Sí, no sé, me acuerdo ya ni cómo se llamaba la asignatura. Bueno, Social. el caso es que cuando nos decía Fabiola de generar contenido, siempre nos decía que, que teníamos que establecer como 4 o 5 pilares sobre los que generar siempre un contenido, ¿no? Uno que sea, que eduque, otro que entretenga, por ejemplo, con un yo qué sé, cuestionarios, o sea, un poco siempre hacer un contenido variado y no siempre vendiendo tu marca. O sea, No, un no, poco. es que de hecho, o sea, cada vez Sí, funciona menos. Es que no exacto. funciona. Sí, O sí, sea, exacto. la Por marca eso me ha tiene que ser recordado un algo. poco a los. Correcto, correcto. No, no, perdona, que te he interrumpido. No, no, que era solo eso, que me ha recordado bueno, pues a esta parte Sí, de. porque en realidad de lo que estamos hablando no estamos tocando el canal. Mm, Estamos tocando la forma y el fondo. Luego ya veremos si esto lo meto en un post, en un vídeo, en un podcast o mm, en un anuncio, en un banner, ¿vale? mm, Pero tiene que tener algo. Tiene que tener algo. Mira, hay otro verbo también que se utiliza mucho, lo que pasa que esto es meterse mucho a analizar palabras, que es evocar, ¿vale? O sea, cuando una persona entre en contacto con tu marca o tenga una interacción con tu marca, especialmente cuando hablamos de contenido, tienes que evocarle algo. Y ese algo puede ser incluso contraproducente. Hay otra forma de inspirar que es a través de la rabia. Os pongo ejemplos. Bueno, es que es entrar en temas muy de neuromarketing, ¿vale? O sea, de los instintos más básicos. Pero mira, ahora que está tan de moda la política está tocando las fibras más sensibles para evocar determinadas reacciones que estén alineadas con su modelo de negocio, que no es otro que el de captar el voto. Pero prefiero poneros algo más, menos desagradable que la política. Por ejemplo, las ONGs. Las ONGs. O sea, las ONGs utilizan un marketing de persuasión muy fuerte, un inbound marketing muy potente y siempre sus contenidos tienen un punto vinculado con esto, hasta generar los instintos más básicos, como por ejemplo el asco. El asco. O sea, que a ti
te aparezca la foto de alguien con una cara deformada por un impacto de una mina, por un impacto de una guerra, por un impacto de una hambruna, etcétera, 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 te está generando diferentes sensaciones y situaciones. Su contenido está orientado a, normalmente, entretener, hay una parte de morbo, a informar, a educar y también a inspirar. ¿Vale? Entonces, es muy difícil encontrarlos todos, ¿no? Y que todos, además, estén en la misma proporción, pero tenéis que ser conscientes y tenéis que también, ya sé que soy muy pesado y que esto es complejo, pero también tenéis que ser consciente de cómo cada uno de estos objetivos está alineado con vuestro funnel. En las partes más original o más incipientes o más de lo que es el funnel, la parte más alta del funnel, tendremos mucho más de información y de educación tras llamar la atención. En las partes más bajas tendremos mucho más de inspiración, ¿vale? Y cuando hablo de inspiración, hablo de generar ese vínculo que nos lleve a la conversión, de que lo vivas en primera persona. Mira, yo siempre también pongo este ejemplo. Sabéis que el coche te habla, ¿no? El coche te habla. Ya os lo he contado alguna vez en alguna ocasión, ¿no? Pues cuando tú te compras un coche, el momento de tomar la decisión está muy relacionado por qué te va a decir el coche cuando vayas, ¿vale? Y el coche siempre te tiene que decir algo positivo, si no, no lo vas a comprar. El coche te puede decir, como no tienes pasta, el coche te puede decir, joder, eres el tío más listo. Al final no estás pagando por aquello que no tiene valor, pero el coche te tiene que hablar y te tiene que poner en punto positivo. Y ese elemento de decisión no consciente, no racional y emocional es el que hace que tomes la decisión. ¿Vale? Ese es el que convierte. ¿Sí? Bueno, vamos más con esos elementos que tienen que aparecer en nuestro contenido y que están vinculados a la psicología del usuario y a la toma de decisiones. Antes, no sé, creo que era Malena la que lo había comentado, uno de ellos, ¿vale? Pero mirad, uno de ellos es el de urgencia. Todo esto que os estoy contando tiene una base científica enorme, ¿vale? Si alguno estáis interesados, joder, además ahora con el mundo de ChatGPT y demás es la leche, entrad en bases o fundamentos del neuromarketing y veréis cómo tiene mucho que ver con el ámbito sensorial y el cerebro reptiliano y nuestros instintos más básicos, ¿vale? Aunque no nos lo creamos, siguen ahí. El 3x2 de Carrefour sigue funcionando. Y funciona porque genera mucho de lo que tenéis aquí puesto. Genera mucho sentimiento de urgencia. Solo estos 3 días, el 3x2. ¿Vale? Genera mucho de la prueba social, genera mucho de muchas cuestiones de reciprocidad, ¿no? Vamos a verlos, ¿no? Uno de los más interesantes es el de la urgencia, ¿vale? Y el de la urgencia, todos sabéis lo que significa algo urgente, algo que te apriete el cerebro, te está obligando a tomar la decisión en un tiempo corto, te está dejando no analizar ni pensar, sino hazlo ahora o lo pierdes, ¿vale? El de la prueba social, aunque nos creamos originales, somos animales sociales y en nuestro instinto está el conseguir la aprobación del conjunto, ¿vale? El de reciprocidad, ¿vale? Una gratis o el 3x2, etcétera, etcétera. Es decir, es mutuo, ¿vale? O sea, hay un beneficio mutuo. El del anclaje, que este es muy gracioso, porque ya hay muchas denuncias en el tema de lo del Black Friday y demás, que lo hemos hecho todos, ¿eh? O sea, yo lo he hecho en o sea, el día de antes te subía los precios o te pongo y luego te lo bajaba. O sea, y sí, era real para que no me pudiera multar en el consumo. Pero eso funciona. La autoridad, el generar el respeto desde la experiencia, etcétera, y la consistencia, ¿vale? La consistencia, más que la consistencia, para mí es la coherencia, ¿vale? O sea, todo lo que hemos trabajado anteriormente. Pero estamos en las partes más bajas del funnel. Esto sirve para llamar la atención, pero también sirve para la conversión, ¿vale? Entonces, de nuevo, tenéis que chequear que vuestro contenido incluya algo que esté relacionado con esto. Os pongo el ejemplo. Si tú haces un post sobre las tarifas más baratas en el ámbito de la energía, en el ámbito de la electricidad,
tiene que haber una llamada a la acción, tiene que haber una prueba social y le puedes incluir dentro del artículo comentarios del tipo, pues eso, el 82,7% de las personas que tienen capacidad para analizar su factura y que son expertos en el sector, acaban cogiendo la tarifa no sé qué, ¿vale? Y además esta tarifa es una tarifa que o la coges ahora o si no, se va a descatalogar en... O sea, al final el contenido puede ser mucho más incisivo o más informativo, pero que sea informativo no quiere decir que no esté... ¡Jo, qué pesados! Que no esté dentro del ámbito de todos los elementos que hacen que la toma de decisión fluya y vaya hacia adelante. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? ¿Todos? Fenomenal, ¿vale? Más microcopy, ¿vale? Me da igual que le llamáis microcopy. O sea, al final, de nuevo, vuelve a ser una parte de arte, de talento, de IA, de inteligencia emocional, de neuromarketing, etcétera, etcétera. Mirad qué tonterías. Mirad qué tonterías. Error al procesar, algo salió mal, inténtalo de nuevo. Cuando a ti te ponen un... Aquí, mira, solo en esto ya hay un componente de neuromarketing en esta diapositiva enorme. Y es el color. El color y la forma. Esto, el tic, o como lo queráis llamar, el visto bueno, frente a la X. Todos sabemos qué significa, pero es que el color rojo frente al verde, todos sabemos el impacto que nos genera, ¿vale? Y fijaros qué cosas más tontas. Algo tan sencillo como el campo email, poner introduce tu mail o tu email nunca spam prometido. O sea, es que os garantizo que los porcentajes de conversión radicalmente distintos. Radicalmente distintos. Entonces, os animo, y esto es el típico A/B testing básico. Básico, que lo vamos a ver también ahora. Pero os pido que lo probéis. Os pido que lo probéis. O sea, cuando estaba en Telefónica, llevando la parte de canales digitales, hicimos algunas pruebas súper chulas con los precios y las tarifas. Subiendo el precio de la última tarifa que sabíamos que no iba a coger nadie y haciendo una mayor diferencial. O sea, si tú tienes 3 tarifas, la pequeña, la mediana y la grande, si dejas en precio un hueco muy importante entre la mediana y la grande, sin embargo, por ejemplo, en lo que ofreces a nivel de datos, llamadas y demás, pequeño, o sea, vas a tener un uplift de la pequeña a la mediana impresionante, impresionante, ¿vale? O sea, el cómo juegas con las distancias en precio frente a las distancias en servicio, ¿vale? Vamos, no te imaginas, es que no sé qué son los pochoclos, perdóname, Malena. Ay, Las Dios. palomitas de maíz. Yo lo había Las visto palomitas. Bueno, literalmente en mira, un video explicado con eso, que tenían tres bueno, y tal cual. brutal, brutal. ¿Y sabéis el que mejor lo hace y con el que picáis todo? Yo no pico porque los odio, con los vasitos de Starbucks. O sea, yo es que me niego a Claro. pagar 4,5 € por un café cuando en toda la vida de Dios ha valido 1,20, ¿vale? Entonces, pero con los tamaños de... El próximo día que vayáis a Starbucks, fijaros en la no proporcionalidad incluso de las imágenes, los precios y los contenidos, con el small, medium, tall, ¿vale? Y el extra large. O sea, porque te están haciendo un upgrade sin que tú lo sepas, ¿vale? Y lo mejor de todo es que la mayoría de las veces la gente no quiere un café grande, pero aún así se lo pide grande, porque se cree que se ahorra, ¿vale? Entonces, por favor, fijaros, porque todo esto, de verdad que, o sea, ¿creéis que la gente de Starbucks es tonta? ¿O los de los de las palomitas de maíz, que me imagino que esos son, las palomitas son los pochoclos, ¿no? Vale, pues los de las palomitas de maíz son tontos, o sea, os garantizo que esto está súper pensado y que tiene mucho más fundamento científico del que nos podemos llegar a creer. ¿Sí? Bueno, gamificación, ¿vale? Mirad, de gamificación lo habéis visto todo, lo habéis hecho 7 veces, vamos, o sea, y ahora vamos a poner algunos ejemplos bueno, mirad, durante mogollón de tiempo ha estado súper de moda lo de la gamificación, para todo había gamificación, aprender con gamificación, el no sé qué tal, bueno, sí, fenomenal, vale. Está claro lo que es la gamificación, ¿no? Aplicar mecánicas de juego para generar interacción, compromiso y fidelidad, ¿vale?
pero la gamificación siempre está basada, para mí, en una recompensa. Cuidado, la recompensa no tiene por qué ser ni económica, ni siquiera tener un valor físico. La recompensa puede ser simplemente emocional. El well done, el bien hecho, estás progresando, o sea, es algo que no tiene ningún tipo de recompensa económica o de otro tipo. Cuando a la gente le hablas de gamificación, casi todo el mundo se va a la tarjeta de puntos de las aerolíneas o por el estilo. No, eso no es gamificación, es un sistema de recompensas. La gamificación tiene que ver con la interacción, ¿vale? Con el ir un poquito más allá, ir un poquito más allá. Mirad, gente que lo tiene muy bien resuelto, además de, pues de Duolingo, de Nike, de tal, lo tienen muy bien resuelto Garmin, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con relojes deportivos. O sea, cómo se engancha la gente a las aplicaciones de los relojes deportivos es alucinante. Y cuando digo la gente, digo yo mismo, ¿eh? O sea, no estoy fuera de esto, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, 3 elementos fundamentales. Atraer, enganchar y yo más que deleitar, que es como se le llama generalmente, hablaría de recompensar, ¿vale? Recompensar, ¿vale? Y bueno, pues con atraer, ya sabéis, o sea, todo lo que genere una expectativa, bueno, pues oye, nos llama la atención, ¿no? Lo de enganchar, mucho que ver con, pues eso, con reto, desafío, desbloquear, pero sobre todo siempre vinculado a esa recompensa, ¿vale? Otro elemento, el famoso. Si os fijáis, FOMO, quiero decir. Si os fijáis, si yo me voy aquí, muchas las vais a encontrar exactamente igual. La recompensa es reciprocidad. O sea, ¿qué quiero deciros? Mirad, en este mundo del neuromarketing, del marketing digital, del inbound marketing, los que somos de marketing no hacemos más que darle vueltas a las cosas. Pero la base de todo es la misma. Es el neuromarketing, es la neuropsicología, es toda la base científica. ¿Qué pasa? Que como somos de marketing, pues le llamamos gamificación. Pero la gamificación está basada exactamente en estas cuestiones. Ni más ni menos. La recompensa, la prueba social. O sea, ¿no habéis visto nunca en algún tipo de gamificación, en algún tipo de promoción o como lo queráis llamar, oye, 200.000 tíos ya lo han hecho, ¿vas a ser tú el que no lo vas a hacer? Porque ahí está con una parte de recompensa si lo haces, con la prueba social, con no que te quedes fuera, con la urgencia, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de lo mismo, ¿vale? A nivel, para que le llamamos gamificación, ¿vale? Pero a mí cuando me explicaron la primera vez la gamificación le dije, bueno, o sea, esto es la promoción de toda la vida, solo que le habéis cambiado el nombre. Y básicamente es así, ¿vale? Pero, joder, no os dejéis engañar con estos nombres, ¿vale? Son técnicas que funcionan perfectamente de todos, ¿vale? Con el FOMO me pasa exactamente lo mismo. Ahora, mola hablar de FOMO, el Fear of Missing Out o Missing Something, ¿no? Pero básicamente es el límite temporal, me lo pierdo, la prueba social, la escasez real. Bueno, la de Booking es fenomenal y en la de Booking picamos todos. ¿No os habéis dado cuenta que dices solo queda una habitación y luego a la semana siguiente sigue quedando solo una habitación? A veces no, a veces sí, ¿eh? El tema de los influencers también es la leche, ¿vale? O sea, porque en los influencers tienes la parte de la prueba social, tienes el aspiracional, ostras, yo me siento como, soy como, me parezco a, ¿vale? Yo hice un caso para un máster que era el caso Hawkers y es la leche, ¿no? Como Hawkers, que es una empresa que solo hizo marketing y llegó al éxito a través del marketing de influencia, empezando con Jorge Lorenzo y los pilotos de motociclismo, ¿vale? Fue capaz de llegar a donde llegó basándose nada más que en Facebook y teniendo claro, no de manera estructurada, pero este tipo de cuestiones, ¿no? Packs exclusivo, pues me pasa lo mismo, ¿vale? Y por último, que yo no os quiero aburrir mucho más, ¿vale? Vinculado con lo que habíamos hablado, con el CRO, ¿vale? Aplicado al contenido. Entonces, cuando hablo de CRO, hablamos de Conversion Rate Optimization, ¿vale? Lo que os pido es que probéis estas mismas técnicas o estas mismas tácticas dentro del contenido. Y el contenido tiene muchas partes, dependiendo de qué contenido estemos hablando. Si hablamos de un blog o hablamos de un vídeo.
Además, ahora con la IA lo tenéis todo mucho más fácil. Podéis hacer mirad, yo esto lo hacía, iba a decir de pequeño, de muy, muy joven, con el mundo del email marketing. Nosotros, antes de mandar el email masivo, hacíamos pequeñas pruebas de 1000 usuarios con diferentes, llamamos ganadores, con diferentes subjects, ¿no? O sea, con diferentes, ¿cómo se dice? Asuntos, ¿no? Entonces, a ver cuál generaba la tasa de apertura más alta. No teníamos la posibilidad de hacerlo interactivo, ¿no? Y, digamos, de manera en bucle o continuo, pero sí que hacíamos ese A/B testing más o menos rudimentario. Pero es que luego lo hacíamos con el contenido. Oye, no solo cuál es el asunto que hace abrir más el mail, sino cuál es el que hace clicar más, cuál es el que tiene más tiempo de tal, cuál es el... Entonces, lo puedes ir midiendo todo. ¿Qué se puede testear? Mirad, aquí vienen una serie de recomendaciones, pero se puede testear todo, todo. La diferencia que tiene, ya no hablo inbound marketing, sino el marketing digital, es que todo se puede medir. Lo único que os digo es que no caigáis en la parálisis por el análisis, ¿vale? Este mundo del A/B testing y del CRO está muy relacionado con la analítica. Y aquí la clave siempre es la misma. Primero simplicidad y después optimización, ¿vale? Entonces, como la tecnología nos permite optimizar y además optimizaciones automáticas y demás, llega un momento en el que nos volvemos locos y no sabemos ni lo que estamos midiendo ni lo que estamos testando. Entonces, tened cuidado con esto porque es un error muy claro, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede testar? Prácticamente todo. O sea, nosotros hemos testado el color de los botones de lo quiero. Hemos testado la palabra lo quiero, añadir al carrito, comprar, o sea, todas esas cuestiones, ¿vale? Las hemos testado. Y además, aunque parezca increíble, no funciona igual en todos los mercados, ¿vale? O sea, como yo llevaba para Telefónica a todos los países, o sea, en Inglaterra no funciona igual que en Alemania no funciona igual que en España no funciona igual que en Brasil no funciona igual que en Argentina, ¿vale? Hay cuestiones comunes, pero hay cuestiones que no lo son. Entonces, te obliga a particularizarlo, ¿vale? Pero todo se puede medir. ¿Y cómo hacerlo bien? Bueno, una sola variable por test. Sí, por favor. Esta, aunque parece muy básica, es la que más problemas da, ¿vale? Porque ya que nos ponemos a medir, medimos 2 o 3 cuestiones a la vez y probamos 2 o 3 cuestiones a la vez. Y entonces no sabemos si el rendimiento viene por la variable A, B o C. Entonces, por favor, una variable por test. Si queréis hacer, no hagáis A/B testing, hacer A, B, C, D, E testing, pero solo una variable. Elegid 4 subjects, 4 colores, 4 de lo que vosotros queráis, pero solo una variable. Si no, no vas a saber qué es lo que está generando la mejora, ¿vale? Segundo, una muestra suficiente. Esto también es importante, ¿vale? Pero para esto ya hay estadísticos que os lo van a decir, ¿vale? Cuando una muestra es significativamente positiva o estadísticamente significativa, ¿vale? Una duración mínima, no hagáis caso a esto de 1 o 2 semanas, va a depender del volumen de interacciones y de la muestra, ¿vale? Esto sí que es importante. Identificar qué es lo que queréis medir, ¿vale? ¿Y cómo relacionamos la métrica de la medida con el A/B testing o con el elemento con la variable? Mirad, errores que yo he cometido. Oye, ¿cuál ha convertido? Pues yo mismo, ¿eh? O sea, cojo, mando un mail y al mandar un mail, en lugar de medir y solo medir la tasa de apertura, mido cuál convierte más. Y me empiezo a hacer mis propias pajas mentales. ¿Qué quiere decir mis pajas mentales? ¡Ostras! A ver si resulta que el que abre menos, por lo que sea, luego convierte más. Y ya la lío, ¿vale? La lío porque no, porque ya empiezo a desestructurar la medición, ¿no? Y documenta siempre los resultados, pero sobre todo el último. El testeo no termina nunca. Nunca. Y la clave del éxito está aquí, ¿vale? No hay otra clave del éxito. El que más prueba, el que más mide y el que más vuelve a probar y el que más optimiza es el que gana. No gana el que más talento tiene, eso os lo garantizo. Vamos, seguro. O sea, por encima del talento está la estadística. Entonces, no os fiéis del talento, no os fiéis solo de, no, esto va a ser la leche, sino, vale, sí, pues lo medimos, ¿vale? Mirad, aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Curso SEO online versus aparece en Google antes de que tu competencia solo en 8 semanas, ¿vale?
o cualquier otra cuestión, ¿vale? O sea, como ejemplo de esos, bueno. Y en cuanto a gamificación, a mí os pongo algunos ejemplos de éxitos, ¿vale? A mí me gustaba mucho, y porque lo he probado, el tema de Duolingo con la racha diaria, que te obligaba a cumplir con el número de lecciones o con el tiempo dedicado al aprendizaje. O también me gusta mucho el de Garmin con el reloj, en el que te avisa X horas antes de decir, ostras, vas a perder la cadencia de haber cumplido durante los últimos 7 días los 5.000 pasos diarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que tener claro es, el usuario hace algo, si haces eso, consigues algo y ese algo te hace seguir vinculado, seguir orientado, seguir enganchado, ¿no? Y de ahí la palabra de engagement, ¿vale? Y luego, aquí de nuevo también no me he resistido a mantener los iconos, aunque los odio, pero la parte de la viralidad, ¿vale? Mirad, la gente siempre habla de que las cuestiones virales se hacen por accidente o de casualidad, y no es verdad, ¿vale? Sobre todo, es que no estamos hablando de accidentes ni de cosas, sino estamos hablando de empresas y planes de marketing. Entonces, tenéis que tener claro cómo vais a llevar a ese punto de, perdón, viralidad, ¿vale? Y aquí os decía que es muy importante, y volvemos otra vez a los sentimientos básicos, ¿vale? Que toquéis la fibra de la gente. Y la fibra de la gente siempre tiene que ver con el entretenimiento. La utilidad normalmente no es tan viral como el entretenimiento, el asombro, la indignación, la identidad o la emoción en general, ¿vale? Entonces, a mí, es la leche. ¿Os acordáis? Os puse el otro día el vídeo de la Mac Whopper, ¿no? ¿Recordáis los que estuvisteis? Bueno, a mí que ese vídeo me encanta y lo uso mucho. Para los que no estuvisteis en la anterior clase, buscad un vídeo sobre la Mac Whopper, que es la mezcla entre McDonald's y Burger King, ¿no? Whopper. Y analizad como tarea, para que realmente entendáis de qué va esto, a qué fibras está de sensibilidad o a qué emociones está apelando, porque toca la rabia, toca la solidaridad, toca el entretenimiento, toca la risa, toca muchas cosas, incluso la indignación, ¿vale? La identidad, ¿vale? La identidad es el elemento más importante de los influencers. También vais a ser directores de marketing y contrataréis campañas de influencers. Tenéis que saber con qué influencer os vais a relacionar e identificar. ¿Creéis que es lo mismo? Vamos a coger a... Mira, estos dos, ¿creéis que es lo mismo Messi que Cristiano Ronaldo? No vale a argentinos frente a portugueses, ¿eh? Que te estoy viendo, Malena. Pero no es lo mismo. Cristiano Ronaldo representa unos valores que en el ámbito positivo son la competitividad, la constancia, la fortaleza, y Messi representa otros valores, como puede ser algo mucho más, vamos a llamarlo así, talento, creatividad, imaginación. Entonces, dependiendo de lo que queráis evocar, utilizaréis, y la palabra es evocar otra vez, utilizaréis uno o utilizaréis el otro, ¿vale? Es importante que seáis muy conscientes de, a nivel de resumen, ¿vale? Que lo tengo por aquí. A nivel de resumen, quedaros, ¿con qué os que tenéis que quedar? Con saber un poquito de neuromarketing y saber que lo que mueve el mundo son dos cosas, las emociones y el dinero, ¿vale? El dinero no deja de ser una emoción, es en parte la ambición, la envidia, el afán de superación. Entonces, todas esas cuestiones básicas. Tenéis que pensar cuando desarrolléis vuestro contenido, en lo primero tener claro el conocimiento del cliente. Saber qué está buscando. Tercero, desarrollar el contenido, y aquí ya entramos en todo lo que tenga que ver con storytelling, copywriting, interacción, viralidad, el FOMO, el microcopy, tal, no sé qué, todo lo que queráis, ¿vale? O sea, el contenido que responda y nos permita pasar de la atención en un mundo totalmente saturado a la acción, que haya una reacción. Y eso lo conseguimos normalmente a través de las emociones. Sí
¿All es clar? Dudas, preguntas, cuestiones. Que no quiero yo... sé que estas clases son no rollete porque son cosas interesantes, pero de verdad que son importantes que lo cojáis desde el punto de vista práctico y que lo cojáis desde el punto de vista de analizar. O sea, meteos en vuestra empresa. El último copy que hayáis utilizado. Si pasa o no pasa el filtro del algodón, que llamo yo, ¿vale? O sea, la prueba del algodón era un anuncio que había en España en el que le pasaban un algodón y decían, ¿esto está sucio o no está sucio? Pues pasadle alguna de estas pruebas. Oye, ¿realmente tiene un componente que sea de entretenimiento, que haga reír o que sorprenda o que resuelva o que desafíe una creencia o que provoque una reacción fuerte o que nos identifique y nos represente? ¿Vale? Porque si no consigue nada de eso, probablemente el impacto que va a tener vuestro contenido, vuestro ámbito publicitario, esto vale para todo, ¿eh? O sea, vamos, no va a querer, no va a funcionar. Y la segunda que os vuelvo a llamar la atención, utilizad esto para ligar, ¿vale? Pero cuando digo para ligar, no estoy pensando en que enseñaros a ligar, sino en cómo aplicar después esa misma técnica en el ámbito del marketing y específicamente en el inbound marketing, ¿vale? O sea, tú, el próximo día que te relaciones con un grupo de gente, no hablo de ligar, ¿vale? Vas a llamar la atención. Y elige con qué llamas la atención, ¿vale? Con algo en el que la gente se identifique, con algo en el que la gente se... pero jugad con eso, probad con eso. Llegad a un grupo de amigos, que no sea del máster, y llegad y entrad con una cosa que provoque una reacción fuerte. Y esto típico. Joder, no os lo vais a creer. Me han multado porque estaba haciendo no sé qué. Y estáis generando o una risa, si era una situación cómica, o estabais desafiando o provocando una reacción fuerte, ¿vale? ¿Y cómo habéis conseguido llamar la atención? ¿Cómo a partir de ahí le involucráis, generáis ese sentimiento o generáis ese no sé cómo lo llamamos antes, mirad, yéndonos aquí, ¿vale? Quieto, 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 quieto. Vale, yéndonos aquí, ¿vale? Conseguís llamar la atención, a partir de ahí veis cómo empieza a interactuar con vosotros y si con lo que continuéis vais a ser capaces de generar esa confianza y esa autoridad para que finalmente haga algo que vosotros queráis. Haced ese pequeño experimento psicológico, sociológico con un grupo de amigos. Y después, haced ese mismo experimento pero con el ámbito del marketing y con vuestra empresa. Y veréis lo chulas que son las reacciones. Ya lo veréis. Venga, más dudas, preguntas, cuestiones. Estáis saturados ya, ¿no? Un poco. Bueno, pues os dejo con tranquilidad que disfrutéis de... Dime, Manela, que algo querías decir. Sí, 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 pero aparte, si querés saludar. No, no, Igual no, 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 es no. súper cortito, Pues tú pero dispara, claro. lo de CRO que decías, puedo hablar con los... No sé si sigue la propuesta en pie, como de si Sigue Fabiola da la lo que propuesta en pie. como... Sigue la propuesta en pie. Yo no Ok, tengo ningún inconveniente. Si le... Fabiola y los chicos consideran que es importante, veamos. Y además se lo pido a Fabri, incluso para que os enseñe en vivo y en directo. Genial, después lo hablo con los chicos, pero me parece que Sí, está bueno porque hoy en día en los trabajos es súper útil. sí, bueno, Y creo que nos va a dar mucha ventaja. Y no sé. resultado. O sea, CRO es solo foco en el impacto, foco en el performance, en el rendimiento. Claro, pero justo con todo, o sea, siento que en marketing digital y en el máster vemos como mucho más de lo otro y creo que podría estar bueno como Bueno, sí, sí. O sea, esto es ver la pura parte más operativa. de, sí, tal cual, me imagino que Cero está todo problemas, orientado my por friend. O sea, yo estoy aquí para ayudar en lo que pueda. O sea, ningún problema. Si me lo Ok, confirmáis, me mandáis un mail, ya sabéis que tenéis mi mail, cualquier cosa, me decís y intentamos modificar una de las sesiones que haya para meter el tema de CRO, no hay ningún problema. dale, perfecto. Cualquier cosa te mando un mail entonces. Muy bien, pues nada, chicos, Gracias. un placer como siempre. Disfrutad. Esta semana no nos vemos físicamente, ¿no? ¿No? Os libráis de mí. Disfrutad mucho. Dale, gracias, Luis. Gracias. Nos Gracias, vemos. Gracias. Luis. Hasta la Gracias. próxima.